en Hechos, capítulo número 23. Hermanos, no sé si son como ustedes, pero yo en mi mente, cuando a las circunstancias de la vida, siempre le pongo un estilo de música en mi mente, ¿no? Y díganme, quiero decirles que si esto tuviera música, sería un heavy metal, porque este capítulo es un capítulo tremendo. Y si hay alguno más refinado y le gusta la música clásica, un molto andante, mucho violín, ¿no? Pero bueno, yo no soy tan refinado y a mí me gustó heavy metal. Pero digo, el asunto es que hoy vemos un capítulo excepcional, que continúa en la línea que nos enseñó Freddy el domingo pasado, entre las semejanzas entre Pablo y el Señor Jesucristo, que son notabilísimas, que no se pueden dejar de ver. Pero hay otras circunstancias que nos enseñan mucho y que dentro de la dinámica y de lo impresionante también nos llama a la reflexión. Abordamos entonces un capítulo que nos demuestra la absoluta, la total, la completa soberanía de Dios en la historia de sus hombres, en la historia en general de la humanidad y en particular del trabajo de sus siervos y de la expansión del reino. Así que yo, que no suelo ponerle título a los estudios, hoy sí pedía título. Así que hoy le puse "Irás a Roma", porque eso sintetiza el absoluto control del rey sobre las circunstancias que se desbordan, sobre las intenciones de las personas, sobre grupos, naciones, ejércitos, pueblos, logias, sobre todo, y a pesar de todo, y aún en contra de todo, está la única voluntad que prevalece en el universo, que es la sola voluntad de Dios. Así que vamos a orar ante estos alegres, dinámicos y solemnes versículos. Nuestro buen Padre, te damos gracias de continuar delante de tu presencia. Con alegría y con reverencia nos dirigimos a ti, expectantes de lo que habremos de aprender. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos revele la Escritura en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 23. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás, yo les dije que era heavy metal. Tú estás sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas que me golpeen. Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Primero, tenemos que decir que, continuando con los paralelismos, Jesús y Pablo en este juicio, lo golpean. Lo interesante y no menos impresionante, que Pablo se está parado, siendo juzgado en el mismo lugar que 20 años antes él había consentido el juicio y la muerte de Esteban. Y Dios lo pone exactamente en el mismo lugar. Y eso ha de haber sido impresionante para él, ¿no? Está sentado frente a su víctima. Está en el lugar de su víctima. Y está recordando, siendo él ahora la víctima. Y enfrentando a quienes fueron sus amigos, sus hermanos y sus protectores, los victimarios. Claro que las circunstancias son bien diferentes si lo vemos desde un punto de vista humano, porque Pablo es un ciudadano romano, tiene la protección. Las fuerzas romanas no están allí para impartir el orden, están para defender al ciudadano romano de los judíos. Por lo tanto, los romanos a priori están a favor de Pablo y en contra de los judíos. Eso está claro. La circunstancia es difícil y los judíos lo saben muy bien. Así que vienen aquí a mostrar que Pablo es un enemigo en realidad de Roma, aunque fuera ciudadano romano, y a tratar de quitarle la protección que de suyo tiene, la protección legal, la cobertura, y tratar de quitarle el apoyo que podría darle el comandante para dejarlo a merced de ellos. Y precisamente esto es lo que se plantean hacer los judíos, mostrar que Pablo es un mal ciudadano y que merece la muerte. De hecho, si ellos lograran probar eso, los judíos ni siquiera tienen que matarlo ellos.
lo ejecutarían los mismos romanos. Y esto es lo que vinieron a buscar. La primera afirmación de Pablo no es únicamente una descripción. Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Es un argumento impresionante. Es un latigazo a aquellos que no pueden decir lo mismo. Pablo parece retomar el argumento desde donde lo dejó en el capítulo anterior, cuando se paró en las gradas. No comienza un nuevo argumento, no empieza a recapitular. Esta vez, Pablo razonablemente habla en griego, porque el comandante romano le escucha y le entiende. Si hablara en hebreo o en arameo, no le entendería. Así que sin preámbulo lo hace en griego. El proceso seguramente se desarrolló como se desarrollaban todos los procesos de la época. Vino Ananías, se sentó en el centro e hizo toda una descripción de lo que tenía el Sanedrín en contra de este hombre y por qué lo acusaban de sedición, que era concretamente tratar de violentar la Pax Romana, que era sedición, levantismo, y luego proveyó todas las pruebas que tendrían para ver cómo lo que Pablo había hecho, que era meter supuestamente un gentil en el templo, violaba las costumbres, las libertades y generaba así una revuelta, para compararlo, lo que el Sanedrín quería era compararlo con un celote. Aunque Pablo hubiera sido un ciudadano romano, si estaba comprobado que era un celote, o sea, realmente un rebelde contra el gobierno, lo hubieran despenado inmediatamente ahí. Y por ahí van. Pero luego, como es ciudadano romano, se le permite hablar. En otro caso, como le sucedió a Esteban 20 años antes, una acusación grave de un órgano de gobierno local, como era el Sanedrín, hacia un ser humano, hubiera sido suficiente para que lo mataran. No hubiera tenido posibilidad. Lo que protege a Pablo, que es la providencia de Dios, es su ciudadanía romana. El comandante no está tan afecto a apurarse. Además ya se equivocó, ya lo golpeó. Ahora no va a volver a apurarse. Ahora lo deja hablar. A Esteban no lo dejaron hablar. O sea, cuando lo dejaron hablar fue peor. ¿No? Terminó peor. En este caso, el Sanedrín busca exactamente lo mismo. Y el Sanedrín vino a este lugar a que Pablo se muera. Como fue a aquel lugar delante de Poncio Pilato para matar a Jesucristo. Otra vez el Sanedrín hebreo va en contra de la fe del cristianismo y de los verdaderos creyentes. Una vez más. Otra vez. La primera afirmación de Pablo está llena de significado. He vivido mi vida. Pablo dice aquí que de manera consciente ha vivido una vida de fe en Dios. Conscientemente significa que él ha estado voluntariamente sujeto a la fe de Dios. Por lo tanto, no es un levantado contra la paz romana, ni un levantado contra la fe judaica tradicional. Todo lo contrario. Tengo una conciencia perfectamente clara, o limpia, diríamos nosotros en el castellano que nosotros usamos, ¿no? Tengo una conciencia limpia. No es que él fuera sin pecado, es que él voluntariamente estaba inclinado a hacer las cosas bien. Por supuesto que cuando fracasaba, pues fracasaba por su debilidad, por su pecaminosidad, pero no había en él un deseo o una acción o una tendencia a vivir por fuera del marco legal. Del marco legal romano y sobre todo del marco legal divino. Es el testimonio de que con conciencia él había tratado de vivir en santidad y en sinceridad. Pablo dice abiertamente que ha vivido ante Dios una vida basada en la fe tradicional y que por lo tanto no haría nada para destruir la fe judía. Él era un judío en el verdadero sentido, en el sentido bíblico, fiel a Dios y a sus preceptos. Pero para Ananías él es un ser despreciable, un pervertidor, que debe ser humillado y exterminado. Como para Anás y Caifás fue el Señor Jesucristo. Un pervertidor, un ser despreciable que había que eliminar. Así como Anás y Caifás eran gente de poca monta comparado con el Señor Jesucristo, Ananías es un sujeto vil y despreciable. Pero no lo digo yo, lo dice Flavio Josefo, el historiador, del que sabemos prácticamente todo lo que sabemos de la antigüedad clásica.
Sabemos que este Ananías fue sumo sacerdote nombrado por un rey gentil. Ya empezamos mal. Un rey gentil lo nombró sumo sacerdote. Lo nombró Herodes, el rey de Cálcide, y ejerció entre el 47 hasta el 59 después de Cristo. Está en los anales de la historia, escrito por Josefo, que era un hombre vicioso y brutal, violento, rapaz hasta el hartazgo, capaz de robar a su propia familia, de bajo talante, de ordinarias costumbres, aunque muy rico y influyente. O sea que era un cerdo vestido de seda, pero un cerdo. Este es el que golpea y trata de violento o trata de pervertidor a un hombre cabal, así como Anás y Caifás trataron a Jesucristo. El paralelo es increíble, es insoslayable. Este era un hombre violento. ¿Cómo murió este sujeto? Murió en el año 66, en el primer año del levantamiento de los judíos contra el Imperio Romano, que derivó en la destrucción de Jerusalén en el 70. O sea que murió ejecutando lo que acusaba a Pablo de ejecutar. ¿No? Increíble, ¿no? Pero este era el sujeto que estaba sentado como sumo sacerdote. Linda religión tenían los judíos en esta época. Dos líderes religiosos, dos caracteres, dos conciencias. Pero el que está en el banquillo es el que tiene la conciencia limpia. El que es golpeado y acusado es el que no tiene nada que reprocharse y el otro lo golpea. La orden de golpear a Pablo recuerda el paralelo en Juan, ¿se acuerdan? Capítulo 18, versículo 22 por ahí, donde golpean a Jesús. Jesús reacciona ante ese golpe, le dice, si he dicho mal, ¿por qué me golpeé? Si he dicho bien, ¿por qué me golpea? Si he dicho mal, ¿qué he dicho mal? Pablo también reacciona, pero Pablo es un ser humano y está menos pulido que Cristo, y no es Cristo obviamente, y reacciona mal y lo maldice. Lo maldice. Él le dice, el Señor te golpeará a ti, pared blanqueada, que es una forma de maldición, una imprecación de maldición, diciéndole Dios te mate, lo que efectivamente sucedió algunos años después. Pero lo interesante es la figura que usa. Pared blanqueada, uno piensa inmediatamente, en Mateo, ¿verdad?, en sepulcros blanqueados, pero también en Ezequiel, capítulo 13, y lo vamos a ir a leer porque es interesante. Ezequiel, en el capítulo 13, habla de los falsos profetas y de los malos líderes que acabarán destruyendo a Israel. Y yo dudo, sinceramente dudo, que Pablo lo haya dicho inocentemente, y si él lo dijo inocentemente o como efecto de su bronca, el Espíritu Santo lo inspiró para decirlo porque queda perfectamente centrado. No creo que Pablo estuviera con el ánimo de estar pensando mucho en ese momento, pero Pablo tampoco era un hombre irreflexivo y era un erudito y por lo tanto su mente estaba llena de la Biblia. Dice Ezequiel 13:10, por tanto, porque han extraviado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz, y porque mientras él edifica el muro ellos lo recubren con cal, di a los que recubren con cal que caerá. Vendrá una lluvia torrencial, caerán piedras de granizo y se desencadenará un viento huracanado. Y aquí que el muro caerá. ¿Acaso no les dirán, ¿dónde está pues la cal con la que lo recubrieron? Por lo tanto, así dice el Señor Dios, a causa de mi ira haré que se desate viento huracanado. Por mi furor habrá lluvia torrencial y piedras de granizo con furia para destruir. Así destruiré el muro que ustedes han recubierto con cal. Lo echaré a tierra y su cimiento quedará descubierto. Lo que quedó descubierto en el año 70 fueron los cimientos de Jerusalén y del templo que sostenía esta religión que ahora es falsa y pagana. Y cuando caiga, ustedes serán exterminados del medio de la ciudad y sabrán que yo soy el Señor. Así desahogaré mi ira en el muro y en los que lo recubrieron con cal, y les diré, ya no existe el muro ni aquellos que lo recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan a Jerusalén y ven visiones de paz cuando no hay paz, dice el Señor. Es impresionante, pero estos son los hechos que se profetizaron sobre el fin de esta era que se está cumpliendo ahora. Y allí está un verdadero discípulo del Señor de Israel, sufriendo el atasgo de este muro. Cuando
Se describe en Ezequiel este muro, es interesante porque las palabras que usa es un muro sobre el que no se ponía cemento. Se ponían los ladrillos unos a otros, sobre la tierra, sin mayor cimentación, no es que no tuviera, pero era muy chica la cimentación, muy poca, los ladrillos uno arriba de otro, y la cal con la que lo pintaban le daba aspecto de prolijidad, aspecto de fortaleza, pero la fortaleza era la pintura. Entonces una lluvia fuerte hacía que no... Y eso era la religión de Israel en esta época. Lleno de gente rica e influyente, pero sin ninguna fuerza espiritual, ni valor espiritual. Pablo entonces con esta frase pide en realidad que Dios maldiga al sumo sacerdote. Es interesante, ¿no? Porque Pablo se va un poquito de boca. Entonces le reclaman, pero ¿cómo? Le decís una maldición al sumo sacerdote, y él se disculpa. Sinceramente, hermano, lo digo esto con mucho respeto, porque si hay alguien que yo admire en el mundo después del Señor Jesucristo, es Pablo, ¿no? Que es el más grande teólogo que la Iglesia ha conocido y seguramente el hombre más preclaro, más lúcido que el cristianismo haya dado, sin lugar a dudas. Yo dudo mucho que Pablo no supiera que era el sumo sacerdote, no puedo creerlo. No puedo creerlo porque él era un teólogo y sabía que acababa de sentarse y él estaba y sabía que el tipo que estaba en el centro era el sumo sacerdote, no podía ignorarlo. Además, Ananías debe haber hecho la presentación formal del caso, y eso lo hacía el sumo sacerdote. Así que yo dudo que él no supiera, creo que se le voló la chaveta, y que la Biblia lo manifiesta claramente, y Pablo se excusa después. Creo, no tengo ninguna certeza, pero dudo que Pablo no supiera quién era el sumo sacerdote, no porque lo conociera a él, aunque Pablo había visitado ya Jerusalén, y seguramente estaba al tanto de los hechos, y estaba enterado de la religión judía, porque él era un hombre cabal de su pueblo y le interesaban los asuntos de su pueblo. Pienso yo que la Biblia nos muestra de esta manera discreta que hasta Pablo estaba bajo presión, y bajo presión no reaccionó bien, porque tenía susto, porque estaba asustado, porque temía por su vida. Sin embargo, en esta presión vamos a ver cómo este hombre reacciona con una brillantez y una lucidez mental que nosotros debemos imitar. Porque Jesucristo nos enseñó a ser manso como palomas, pero astutos como serpientes. Y Pablo era las dos cosas, porque ahora lo vamos a ver retraerse y atacar. Pero yo creo que Pablo tenía miedo. Y no lo creo porque soy un genio ni nada por el estilo, sino porque el texto lo dice. Lo dice claramente después. Lo vamos a ver. Vamos al versículo 6 al 8. Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín eran saduceos, que eran los menos y los que más poder tenían, más dinero tenían, los saduceos, Ananías era un saduceo. Y la otra parte, fariseos, gritó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Acaba de dividir al enemigo. La asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos afirman todas estas cosas. Ahí vemos la mordedura de Pablo. Y Pablo no hace ninguna renuncia a su fe, porque los cristianos creemos que hay ángeles, que hay espíritus, y creemos en la resurrección corporal de los creyentes. O sea que allí no hay ningún problema. Los fariseos en esto estaban bien. Él, por supuesto, que ya no se consideraba un fariseo como tal, pero sí es cierto que había sido un fariseo, hijo de fariseo, educado por un maestro fariseo. Así que, como él sabe cuál es la intención del Sanedrín, sabe que su esperanza pasa por quebrar la unidad de quienes lo atacan. Entonces dice: soy fariseo, hijo de fariseos, y por la esperanza farisea es que soy juzgado. Y entonces los fariseos, miren el fanatismo religioso, se olvidan de atacar a Pablo y dicen: sí, este tiene razón. Pero sí es cierto lo que está diciendo, se acabó la unidad. Es el golpe directo. Vieron que Pablo es cristiano, pero no es tonto. Manso, dice, pero no menso. Menso no, manso. Así que Pablo los ataca directamente. Dice que se produjo gran disensión. La palabra en realidad es una gran revuelta. Se entraron a tirar con todo lo que tenían en la mano. Se entraron a enojar mucho y se empezaron a insultar unos a otros.
Imaginen la impresión que eso le causaba al comandante romano que estaba allí, viendo que los que hace un rato le estaban diciendo que Pablo era terrible peligro, él solamente dice que es fariseo, entonces entran a pegar entre ellos. Entonces el comandante diría, estos están todos locos, ¿no? Dice el versículo 9, se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían diciendo, no hallamos ningún mal en este hombre. Pero pasó de ser Freddy Krueger a ser un angelito. No hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado? Validando la conversión, validando el relato y certificando indirectamente que lo que Pablo había dicho el día anterior era correcto. Entonces el golpe es tremendo, porque ahora tiene al partido fariseo, que es el más numeroso, aunque el menos poderoso, defendiéndolo. Aunque por supuesto que ellos no lo querían defender. Ellos querían defender su propia ideología. Pero como se pone al lado de ellos, sin violentar su propia fe y diciendo estrictamente la verdad, se produce una guerra entre ellos. Una fe hueca y Dios desbaratando al enemigo, desarmándolo, destruyéndolo delante de ellos mismos sin ninguna... Los judíos venían a solicitar que se le quitara la protección al sedicioso, porque violentaba la paz romana. Pero los que empezaron a violentar la paz romana fueron los judíos, que en pleno estrado romano se entraron a decir de todo y a tirar con todo lo que había. Es interesante que los fariseos dicen no hay nada malo en Pablo, lo cual es verdad. Como Poncio Pilato llegó a decir 3 veces de Jesucristo, no halló nada malo en él. Los impíos están declarando con su propia boca que en realidad allí hay un hombre inocente. La discusión violenta pasó de algunos gritos a una gresca general, es interesante. Los saduceos, que habían perdido el caso y que eran normalmente gente bastante más fría y calculadora, se dieron cuenta de que la idea de asesinar a Pablo se les estaba escurriendo entre los dedos. Versículo 10. Como hubo grande disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo del medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. Otra vez, ¿se acuerdan? Las gradas, la tribuna, el fuerte Antonio bajando por las gradas. ¿Qué sucedió? Que los saduceos, cuando se dieron cuenta de que se les aguó el pastel, iban a matarlo directamente ahí. Lo iban a matar ahí y querían asesinarlo ya porque sabían que se les escapaba. Los fariseos y los saduceos no fueron buscando justicia, fueron buscando la muerte de Pablo. Esta gente está condenada en el infierno porque nunca buscó la verdad, solo buscó reafirmar sus privilegios y su propia fe. Si nos acercamos a la verdad queriendo reafirmar nuestra fe y teniendo razón, el resultado es el endurecimiento del corazón, y el resultado de un corazón endurecido es la condena eterna en el infierno. Dudo mucho que alguno de estos tipos esté en el cielo. Dios quiera que algunos sí, pero en esta situación, difícil. Así que los saduceos se largan a tratar de matarlo, y el comandante ve la situación y dice, bueno, sáquenlo. Versículo 11, y a la noche siguiente se le presentó el Señor. A la noche siguiente de que esto se le presentó el Señor. El comandante está convencido de los peligros que importa esta situación, pero no Pablo. Ahora el comandante sabe que Pablo no es peligroso, que los peligrosos son los judíos. Y entonces lo retira y lo protege. Pero Pablo, a pesar de que ha tomado una victoria excepcional, usando de gran astucia y perspicacia para entender su situación, evidentemente está de ánimo apocado y tiene miedo. Porque es un hombre. Y porque, como escuchamos a primera hora, el rechazo de los tuyos, incluso cuando es injusto, duele. Y Pablo está siendo violentamente atacado por su propia gente injustamente. Y él está dolorido. No era invulnerable Pablo, era un ser humano. No era que todo le resbalaba. Era un hombre de gran convicción y gran fe, movido por el Espíritu Santo, un enorme instrumento. Pero sigue siendo un tipo de carne y hueso. Un hombre que se enoja, un hombre que tiene momentos de brillantez,
un hombre que sabe moverse, es teólogo y tiene barrio, es un hombre diferente, pero es un hombre. Y tiene miedo, y debe estar deprimido otra vez. Parece que Pablo muchas veces se muestra cierta tendencia al bajón, lo vemos en Corintios, se ve en otros lados, se pega porque es normal, porque está en la primera línea y porque el fuego está constantemente quemándolo. Entonces él está allí en la celda y se le aparece el Señor Jesucristo y le dijo: sé valiente, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya está. No va a pasar nada, Pablo. No van a poder hacerte mal. Tranquilo. Sé valiente. No tengas miedo. Porque así como hiciste esto aquí en Jerusalén, lo vas a hacer en Roma. Y es la palabra no de un profeta, no de un hermano, no de un ángel. Es el Señor Jesucristo, que está al lado de su siervo para certificarle que en definitiva el control es de él. Y que no está pasando nada que él no vaya a controlar. Dios está en los cielos, el Señor Jesucristo está a la diestra de Dios Padre, gobierna y reina majestuosamente sobre toda la orbe. Él manda. Y aunque no podamos entender todos los eventos que suceden en el mundo, ciertamente no va a suceder nada más que lo que Él permita que quiera, o quiera que suceda. Permita o quiera. Está la voluntad permisiva y está la voluntad decretiva. Por alguna de esas voluntades Dios permite algunos eventos que nosotros no podemos entender, pero se revelarán en aquel día para su sola gloria. Pero no estamos nunca dejados de lado, nunca olvidados, y nunca el enemigo tiene más posibilidades de ir contra nosotros que de Cristo defendernos. Nunca. No hay posibilidad. Así que Pablo recibe el confort del rey. La verdad que es realmente un ánimo de primera categoría. Tenemos un ánimo de primer nivel. Supongo yo que esa noche Pablo durmió tranquilamente, descansó como un lirón. Aunque los judíos lo quisieran asesinar, la providencia divina tenía una guarnición de soldados romanos para protegerlo. Y tiene sobre todo la promesa de Dios de que no va a suceder nada. Versículo 12 al 15. Cuando llegó el día, al otro día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta haber dado muerte a Pablo. Ya hay una renuncia absoluta de los saduceos a tratar de juzgarlo. Ahora lo quieren muerto, a como dé lugar. ¿Y con quién lo quieren hacer matar? Es interesante y muestra el carácter de Ananías. Eran más de 40 los que habían hecho esta conspiración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Saben? En el original describe a gente que usa daga. ¿Saben quiénes los que usaban daga? Los celotes. Y los celotes eran los revolucionarios contra el Imperio Romano. ¿Y con quién están complotados los celotes? Con el Sanedrín. Así que ¿quién está en contra de Roma? ¿Ananías o Pablo? Obviamente Ananías, que tiene tratos con los celotes. O sea, Ananías es un mentiroso y un traidor al Imperio Romano. Acepta el cargo de Roma, acepta el dinero de Roma, acepta la posición de Roma y conspira contra Roma, con sus más grandes enemigos. ¿Y por qué lo quieren matar los celotes a Pablo? Porque odiaban los romanos. Y Pablo no solo era un judío que ahora era cristiano, sino que era un judío que era romano. Y Pablo aseguraba que él no iba contra el Imperio Romano, así que lo quieren absolutamente muerto. Un fanático se hace amigo de otro fanático rápidamente. Dos fanáticos, dos gente desquiciada. Ellos fueron los principales sacerdotes y a los ancianos le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición, o sea que Dios los maldijera así, que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Muchachos, ahora pues ustedes con el Sanedrín soliciten al tribuno que se le saque mañana a ustedes, como si estuvieran que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarle antes de que él llegue. Hay varias cosas. Primero, está claro que ni a los celotes ni a los saduceos les importa el juicio. Hay un uso de las instituciones, una parodia. Vamos a ver si podemos entender bien qué es lo que tiene Pablo contra nosotros y juzgarlo bien. No, es toda una parodia. La idea es que lo saquen para darle muerte.
La idea es que Pablo ya está muerto en sus corazones, así como Cristo estaba muerto en los corazones de aquellos judíos que lo rechazaron. Muerto antes de llegar al juicio. Tenía que morir, presentaron testigos falsos. Era toda la cosa era, acá no presentaron testigos falsos, acá ya estaban directamente decididos a matarlo. Cuando lo sacaran al tribuno, probablemente iba a ir acompañado de 2 o 3 soldados romanos, o 4, no más de eso seguramente, porque Pablo no era una amenaza. Así que los soldados, los celotes que fueran a acuchillar a Pablo, primero iban a tener que enfrentarse a los soldados romanos, iban a morir, por eso eran 40, porque los soldados romanos eran hábiles soldados, eran hábiles guerreros, y iban a tener que enfrentarse, así que estaban dispuestos a morir para lograr matar. Este es el tipo de fanatismo ciego que estamos viendo. Ese tipo de fanatismo que coloca la convicción por encima de la verdad. Ese tipo de fanatismo que solo importa lo que yo digo, no importa lo que es verdad. Así que este era el fanatismo que los abrazaba y los consumía. Así que bueno, así sucede. Pero el hijo del hermano de la hermana de Pablo, versículo 16, pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo, lleva a este joven al tribuno porque tiene algo que comunicarle. Es interesante que la sangre estaba tan caliente que los tipos no se cuidan. ¿Por qué? Porque los soldados romanos no entienden hebreo ni arameo. Entonces ellos piensan que la barrera idiomática es suficiente para proteger el complot. Y lo hablan, lo están hablando en todos lados. Parte o toda la familia de Pablo, no lo sé, se había mudado a Jerusalén. Y por supuesto que Pablo tenía libertad para recibir visitas porque era un ciudadano romano, estaba detenido para su protección, ya no como sospechoso. Pero a su vez, en esa época, la familia tenía que proveer el alimento, la vestimenta, el abrigo, de todo, ¿no? Porque Pablo estaría muy protegido, pero estaba en una mazmorra. Entonces, en ese sentido, el acceso era libre. En ese momento, en algún momento, estos hablaron descuidadamente y había uno que entendía bien el lenguaje. Y fue y se lo cuenta a Pablo, tiene libre acceso. Y Pablo, discretamente, para que los judíos no se enteren que él sabe, le dice a un soldado que le lleve al muchacho al tribuno. Se ve que el muchacho también hablaba griego, porque el tribuno no hablaba hebreo ni arameo. Sigamos un poquito. 18 y 19. Entonces él le tomó y lo llevó al tribuno y le dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajera a ti este joven, porque tiene algo que decirte. El tribuno le tomó de la mano y llevándola aparte le preguntó en privado, ¿qué es lo que tienes que decirme? Es interesante. Le tomó de la mano. Obviamente, un soldado romano no iba a tomar de la mano a un joven, ni iba a tomar de la mano a otro hombre. Eso no iba a suceder. Si le tomó la mano es porque era un niño. Así que no había ninguna duda de que los complotados ni cuenta se dieron de que estaba el niño ahí cuando lo hablaban. Y estaba todo bien protegido. Y él le dice, los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él. Me encanta esta redacción, porque el que está hablando es un judío, es un niño judío. Pero él dice los judíos. ¿Por qué? Porque él ya era cristiano, ya estaba con otra identificación. Le dice, rogarte que saques mañana a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos están preparados para una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos esperando la promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole, no digas a nadie que me has informado de esto. Así que el tribuno toma nota. Dice, así que viene por acá. Versículo 23. Entonces el tribuno llamó a dos de los centuriones y dijo, para las 9 de la noche, prepárense 200 soldados, más de 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. 2 centuriones, 270 soldados, 70 de caballería y los temidos lanceros romanos. 9 de la noche.
¿Qué pasaría a las 9 de la noche? No hay movimiento en Jerusalén. Como la Cesarea era la capital provincial y Jerusalén era una ciudad importante de la provincia, el movimiento de tropas era constante y no llamaría la atención. Si lo sacaba de día, alguno de los judíos podía identificar a Pablo. Si lo sacaba de noche, muy probablemente nadie lo observara y no llamara la atención. 24. A la vez ordenó que proveyeran cabalgaduras para que Pablo montara y le llevaran a salvo al procurador Félix. Cabalgaduras, ¿sí? Porque se ve que también los compañeros de Pablo, incluido Lucas, se fueron a caballo. Iban en medio de la caballería y rodeados de lanceros. Para los judíos que observaban el movimiento en la noche, un movimiento militar normal de los romanos. Para Pablo, un salvoconducto estupendo. También escribió una carta en estos términos, versículo 25. Claudio Lisias al excelentísimo procurador Félix. Saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. ¡Opa! Hizo los deberes don Lisias, ya sabemos que no es así, pero don Lisias la cuenta para él. O sea, ¿no? Vi que estos salvajes judíos lo querían matar a este romano y acá aparecí yo. Como era aquel que andaba a caballo solo, el llanero solitario, ¿no? Como el llanero apareció, pero apareció con un montón de soldados en realidad. Queriendo saber el delito por el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. O sea, para Lisias, desde el punto de vista estrictamente legal, este es un hombre inocente. Pero como se me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti, e informado también a sus acusadores, que declaren delante de ti todo lo que tienen contra él. Claro, ya en Cesarea, darle muerte a Pablo era bastante más complicado, porque si le daban muerte iba a ser durante la audiencia y ahí estaban todo el Sanedrín. Y si llegaban a matar a un soldado romano en pleno juicio en una capital romana, el del Sanedrín no quedaba ni el recuerdo, ¿no? Obviamente ahí era imposible tocarlo. Versículo 31. Por lo tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antípatris, 65 kilómetros. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. ¿Por qué? Porque Antípatris de Cesarea quedaba a 39 kilómetros. Lo podían hacer perfectamente a caballo, era de día y estaban lo suficientemente lejos como para que pudieran ser avisados o emboscados. La tropa vuelve, porque ya está cumplida la tarea, y los caballos van rápido. Y llegan. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Informado que era de Cilicia, dijo: huiré a tu casa cuando vengan tus acusadores. O sea, se informó de cuál era la jurisdicción, que era de Tarso, de Cilicia. Obviamente supongo yo que tenía que ver, no lo estudié mucho porque la verdad que eso sería muy pesado, tendría que ver con cómo aplicaba la ley, si había algún otro procurador romano que tenía que ver con él, cuál sería el sistema, en fin, y los judíos que vinieran. Evidentemente, en esta condición Pablo queda prácticamente libre. No queda libre del todo, pero ya con la carta de Lisias a Félix queda claro que él no es un problema para Roma. Al contrario, es romano y lo quieren matar estos judíos. No tienen chance ninguna de ejecutarlo. Y mandó que le guardaran a Pablo en el pretorio de Herodes. O sea que lo guardaron en uno de los lugares más sofisticados de la guarnición, sin causarle ninguna molestia, ningún problema, hasta que vinieron. Pablo sabe ahora que definitivamente él va a ir a Roma, porque él mismo va a apelar a César, y como ciudadano romano, no me quiero adelantar, tiene esa prerrogativa y lo van a mandar. Pero lo importante, lo impresionante es de ver no solo el paralelismo que ya vimos con Freddy el domingo pasado y que se continúa viendo hoy entre Cristo y Pablo, sino el paralelismo entre el Sanedrín que mató a Cristo y el paralelismo que tiene el Sanedrín que quiere matar a Pablo. Esta gente no ha cambiado nada. Este es el tipo de Sanedrín, aunque con otras personas, porque este Sanedrín y este no son el mismo. Este otro, que va a sufrir la destrucción de Jerusalén, era más pérfido todavía. Lo que hay en el mundo judaico después del rechazo de Cristo es una absoluta espiral descendente en perfidia e incredulidad. Nada bien les vino rechazar al Mesías.
pagaron altísimo coste y aún lo pagan. Tanto tienen que pagar que para sobrevivir como nación tienen que tirar cientos de miles de bombas sobre una nación vecina, porque de lo contrario todos los odian. Ese es el coste de rechazar como nación a Cristo. No es agradable, no es para tenerlos como si no fueran seres humanos, pero es el coste de decir, crucifícalo. Y eso hay que tenerlo presente. Rechazar la gracia no es gratis. Despreciar el llamado de perdón y de paz no sale nada. Es costosísimo, porque quedás a merced de la maldad que como espiral empieza a succionarte. Anás y Caifás eran gente realmente de baja calaña, pero comparado con este Ananías, pero por favor, eran dos santos devotos. Comparados con el sumo sacerdote que tenían los judíos cuando vino la invasión romana, este Ananías era un buen tipo. Qué feo, qué malo para los que portaron el pacto. Pero aquí hay uno de ellos que sostiene la verdad. Porque no hay ninguna raza, ninguna, incluido ellos, que no tenga esperanza en Cristo. A que la gracia no le sea ofrecida, a que el perdón no le sea extendido y que la oportunidad de volver y de venir esté extendida. Estos eventos a nosotros nos tocan como eventos históricos para ver que nuestro pueblo, el pueblo uruguayo, nuestra nación, no es tan pérfida y puede ser alcanzada. Que nuestra nación, que es una nación despectiva, que nos trata con sorna y que nos da ese rechazo blando, porque no es un rechazo, una sonriseja, como diciendo, ay, esta cosa así, ¿no? No es nada, no es un muro para la gracia de Dios. Y que si Pablo amó a su pueblo, aún lo suficiente como para darles el rostro sabiendo lo que iba a pasar, por amor a Cristo, por amor al reino y por amor a su propia gente, nosotros también tenemos que amar lo suficiente a nuestro pueblo, como para insistir con nuestros contactos en que Cristo es el Señor, en que Cristo hay salvación, en que Cristo hay perdón de pecados, porque Uruguay no es una nación destinada a perderse. La voluntad de Dios es que todos se salven y que procedan al arrepentimiento. Y los portadores de esa voluntad somos nosotros. Él salva, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Llegará el mensaje, pero hagamos nuestro trabajo. Armemos la tubería para que el agua de vida venga. Y es tremendo, a mí me conmueve mucho cómo debe haber sido la emoción de Pablo, siendo rechazado por su propia gente. Por eso pensé también qué adecuado era el sermón de Lautaro a primera hora. Hay que atreverse a ser rechazado a veces por los tuyos, por amor a Cristo. A veces hay que decir lo que hay que decir, aunque no caiga simpático, por amor a Uruguay. Hemos visto, tal vez ustedes también lo han visto, seguramente sí, el asunto de la cantidad de muertes que produce el aborto. Pero esas mujeres que están abortando no son unas pérfidas, son gente pagana que no tiene idea de lo que está haciendo y no está por fuera de la gracia de Dios, que también se pueden arrepentir. Nada podemos hacer por los niños muertos, nada, pero sí podemos hacer por las que están matando. Sí podemos orar por el sistema de salud que está haciendo esto, pedir para que se arrepientan, pedir para que la luz les alcance, pedir para que haya un despertar, porque nuestro pueblo, es nuestra responsabilidad. Esta es nuestra mayordomía. Está buenísimo y es muy bueno y ojalá siga sucediendo recibir preciosos misioneros del norte, pero es nuestra gente. Tenemos que tener amor por nuestra gente, como ellos tienen amor por nuestra gente, dejando su gente para venir por la nuestra. Amemos a nuestra gente. Oremos por nuestra gente, intercedamos por nuestra gente. Este es nuestro tiempo. Vendrá el tiempo cuando nos toque partir a la eternidad o cuando nos sorprenda el regreso del Señor y digamos, ¡pah! Y sea el fin del tiempo. Y ahí ya no hay oportunidad.
Este es el tiempo de la oportunidad. Amemos al Uruguay, que es nuestra tierra. Amemos al Señor Jesucristo, porque no hay ninguna autoridad más grande, más sublime, más impresionante que podamos poner. Que el día de mañana se dijera de Uruguay, qué disparate, qué movimiento cristiano tienen esos tipos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Señor bendiga su palabra.